El diario de información, tan familiar a los alicantinos, tiene ya una larga trayectoria, cerca de 41 años, de comparecencia en la vida de la provincia. Mucho tiempo ha pasado desde su fundación y muchos han sido los cambios experimentados en la realidad social, económica y política de Alicante. El diario de información, que añade a su cabecera el subtítulo del periódico de Alicante, ha acompañado en su evolución al entorno social en el que desarrolla su quehacer informativo. En sus páginas se encuaderna cerca de medio siglo de la historia de Alicante. Están lejanos en el calendario, pero vivos en el recuerdo de los que hacen información, los tiempos en los que la vieja rotativa, la entrañable Genoveva, como la llamaban los trabajadores de los talleres, componía cada madrugada una sinfonía mecánica, familiar ya para los vecinos de la calle Quintana. Desde hace año y medio, el nuevo edificio Información alberga unas instalaciones modernas, en las que la avanzada tecnología periodística ha cambiado el plomo por la fotocomposición y la satinada nitidez de la impresión offset ha arrinconado, no sin nostalgia, aquel olor a tinta de los viejos periódicos. Sin embargo, sobre el jardín del nuevo edificio, una vieja linotipia de los años 20 simboliza el homenaje a los hombres y a las máquinas que, a lo largo de los años, hicieron posible la expansión del periódico de Alicante. Como medio de comunicación del Estado, Información busca la identidad de su función periodística en su apertura informativa, en el carácter integrador y no excluyente de sus páginas, en la defensa de los intereses alicantinos y en el respeto al pluralismo de la vida provincial. Muy arraigado en los pueblos y ciudades de Alicante, la acogida de sus lectores ha impulsado el crecimiento del periódico, uno de los más rentables de la prensa estatal, haciendo posible su sólida posición actual. Dirigieron Información, entre otros, los periodistas Adolfo Muñoz Alonso, José María Buguella, Emilio Romero, Dámaso Santos y Félix Morales. Desde 1971 lo dirige Jesús Prado. Hoy, 3 representantes del diario Información, el periódico de Alicante, entrevistan en Café de Redacción a don José María Soler. Hoy he tenido la suerte de conocer a José María Soler. Y a mí me ha parecido en la conversación que hemos tenido antes que es un personaje apasionante, pero no me toca a mí definirle como persona, le toca a usted. Defínase, ¿cómo es José María Soler como persona, como ser humano? Pues eso es bastante difícil. Verá, en mi pueblo, que es Villena, se habla un lenguaje dialectal. Es como una variante del panocho que se habla en la Huerta de Murcia. Y tiene sus particularidades. Allí, por ejemplo, se dice el verbo ver. Dicen, enciende la luz que no me veo. Quiere decir no veo. Sí, sí. Pues eso, yo necesitaría una luz especial para verme yo. En realidad no me veo por dentro. O sea que no vamos a saber cómo bueno, es usted. Yo podría decir que soy una persona normal, con todas las contradicciones que tienen las personas normales. Por ejemplo, pues yo soy, pues me gusta la soledad, pero también soy sociable. Soy afable, pero también irritable en ocasiones. Me gustan, pues, ¿qué diré? Las mujeres, los niños, la casa. Sin embargo, pues, permanezco soltero. Me ha gustado estudiar siempre, pero también me ha gustado bailar el tango, pongo por caso. O sea, que es un manojo de contradicciones como cualquier persona normal. Perfectamente. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Usted es el autor de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de España, vamos. Usted descubrió el tesoro de Villena. Todo el mundo hemos oído poco más o menos hablar del tesoro de Villena, pero claramente yo creo que no lo tenemos. Explíquenos un poco qué es ese tesoro de Villena. Pues el tesoro realmente lo es, no solamente de España, como he dicho, es una de las grandes atracciones de la prehistoria mundial. Si quiere le explico un poco la historia del lo más brevemente posible, porque estos señores sí. arden en deseos de preguntar. Bueno, pues hay allí un yacimiento muy importante, se llama el Cabezo Redondo, quizá uno de los yacimientos de la Edad del Bronce más importantes del Mediterráneo, sin exagerar. Y había allí unas canteras de yeso que estaban destruyendo un poblado prehistórico que había allí, en ese cabezo. Hicimos una excavación de urgencia para salvar lo más posible antes de que los canteros lo destruyeran. Pero claro, la campaña nuestra era limitada, los canteros nos ayudaban, éramos amigos, comíamos juntos, pero tuvimos que terminar la campaña aquella y ellos se quedaron en sus canteras. Y cuando ya nos habíamos venido nosotros, a ellos
le sale lo que se llama hoy el tesorillo del cabezo redondo. Tesorillo por relatividad, que es un gran hallazgo. Éramos muy amigos, pero se callaron. No me dijeron nada, y no solamente eso, sino que uno de ellos vendió un par de brazaletes a un joyero de allí de la población. Y entonces, pues, hubo lío, ¿no? Intervino el juzgado, y, en resumidas cuentas, se pudo recuperar. Esto sucedía en el mes de abril, el año 63. Y a final de año, el mismo joyero me llama por teléfono para decirme que estaba afectado, que le habían llevado una joya extraordinaria. Pues un brazalete que pesaba medio kilo. ¡Qué barbaridad! Y había salido al edificar una casa en la población. Al mezclar las arenas con el cemento para hacer el hormigón, pues a uno de los peones le sale ese brazalete allí en la arena. El chico, que era muy sencillote, pues como pesa medio kilo, tiene esas puntas, tal, pensó que era un cojinete del motor del camión que llevaba las arenas. Se lo da al capataz, que piensa lo mismo, pues sí, esto es del camión, y lo cuelgan de un alambre, estuvo colgado, para que se lo llevara el dueño del camión. Pero quien se lo llevó fue otro de los peones de la obra, que era gitano. ¡Ay, que se vio el oro! Claro, eso de lejos lo vio. Y lo cogió de allí y se lo llevó sin pedirle permiso a nadie. Y la mujer del gitano, al día siguiente al joyero, y precisamente al mismo de la otra vez. Entonces ya, ver de dónde traían las arenas aquellas, que es cuando yo me fui a explorar la Rambla, no pensando en eso se podía pensar. Yo creía que era, como esa sierra, había yacimientos que yo conocía de antiguo, pues digo, pues alguna sepultura que sin darse cuenta han violado. Y tenía eso. Empezamos a explorar la Rambla aquella, por la mañana, comimos allí, seguimos por la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, a las 5:30, a las 6 de la tarde, en mes de diciembre, recogiendo ya las cosas para venirnos, entonces surgió la vasija que contenía el tesoro allí depositada en el fondo de la Rambla. En definitiva, ¿cuántos kilos? 10 kilos. ¡Qué barbaridad, 10 kilos de oro! Pues vamos a empezar con las preguntas rápidamente, Vicente. Sí, pero cuéntenos cómo se produjo el hecho concreto del descubrimiento. Usted se quedó solo una tarde de 1963 esperando a que vinieran a ayudarle a fotografiar aquello. ¿Qué era exactamente aquello que contenía esa vasija? Pues claro, esa vasija estaba colmada de piezas de oro. Eso es lo que vimos porque, claro, eso no se podía tocar. Lo inmediato era fotografiar la vasija dentro de la Rambla. Ahí no estaba yo preparado porque yo no pensaba que se me hiciera de noche allí. Siempre llevo la cámara, pero en ese momento no llevaba flash. No la pude fotografiar y entonces tuve que enviar a los hijos de los peones que me acompañaban al camino por donde vendría ya el coche que nos recogía a que me trajera un fotógrafo de la ciudad. Aislamos la vasija mientras tanto, la dejamos allí, y aquello era muy emocionante, en medio de la Rambla, se hizo de noche, y unas antorchas que encendimos allí de leña, y el oro brillaba allí a la luz de las antorchas aquellas, se veía perfectamente lo que había dentro, pero no sabíamos qué había dentro, eso tuvo que verse después. Yo tuve la vasija luego, 3 días, encima de la mesa de mi despacho, sin poderla tocar, porque se corrió la voz. Y se ha dado una circunstancia, yo la cuento como anécdota, de que cerca de casa hay un casino, donde se juegan las cartas, se juega el dominó. Bueno, pues creo que es la primera vez que ha sucedido, ya sabemos lo que son los jugadores, ¿no? Se caen rayos, pasa la música, no se preocupan, siguen jugando. Pues se dejaron todas las partidas y se vinieron a mi casa a ver el tesoro, que se corrió la voz, que había sido una cosa fabulosa. Y lo tuve 3 días encima de la mesa sin poderlo tocar, porque la cola era continua, tuve que poner allí guardia civil, porque... ¿Cuándo empezó a ser noticia aquí en Alicante, Jesús? Pues noticia fue a raíz del descubrimiento a finales del año 63. Era una noticia que saltó no solo a los periódicos regionales, al periódico local, sino que a los periódicos nacionales e internacionales. Y a propósito del hallazgo, yo quería preguntarle a José María Soler que parece que la humanidad siente una especie de frenesí o tirón atávico por toda suerte de tesoros. La búsqueda de tesoros desde el vellocino de oro hasta en busca del arca perdida, pasando por los galeones españoles. La humanidad busca tesoros y yo quiero preguntarle qué se siente cuando se encuentra de pronto, en aquella tardecida de diciembre del 63, se encuentra un tesoro del valor del tesoro de Villena, un tesoro de valor artístico incalculable, arqueológico, histórico, y luego eran casi 10 kilos de oro. ¿Qué sintió José María Soler en aquellos instantes?
Pues yo lo único que puedo decir, lo que sentí fue responsabilidad. Esta es la verdad. Yo con aquello delante, no lo toqué hasta que pude fotografiarlo y luego con mucho cuidado. Pero durante ese tiempo, dicho así parece que sea una jactancia, yo me di cuenta allí que me estaba mirando el mundo. Dicho así, ya digo, parece que sea perfecta cuenta me di. Luego se iban a tener que creer lo que yo dijera. En cuanto yo levantara la vasija de ahí, posibilidad de comprobar no había. Yo me podía haber inventado una novela preciosa. Sí, ¿de dónde saca usted los 10 kilos de oro? Bueno, pero me refiero yo por el hallazgo. Yo me podía haber inventado cualquier cosa. Pues no, yo tenía que contar lo que era y con el mayor número de datos posible, porque era un dato para la historia. Y yo sentí responsabilidad. Hacer las cosas con el mayor cuidado, acopiar el mayor número de datos para poderlo luego contar qué es lo que hice. ¿Pirula? Yo tengo una curiosidad, don José María. Desde el hecho que alguien metió aquel oro en aquella vasija hasta que José María Soler fue un día a descubrir, pasaron muchos siglos. Entonces yo quisiera, si es posible, si pudiera usted hacer una reconstrucción de los hechos, cómo, en qué circunstancias aquella persona metió el oro, por qué, cuáles eran sus intenciones, pensar recuperarlo. ¿Puede reconstruir un poco la película de aquellos hechos? Pues sí, claro, si lo apasionante de la prehistoria es precisamente eso, las reconstrucciones históricas. Luego, el tesoro este ha dado muchos datos nuevos. Por lo pronto, sabemos que en la Edad del Bronce, hace 3000 años, por lo menos en estas comarcas, existían unos reyezuelos ricos, ostentosos, que dominaban una determinada comarca. Pero esa existencia había sido detectada por los pueblos cultos del Mediterráneo, fenicios, griegos, ya sabemos, ¿no? Esta afición que tienen las costas mediterráneas era por algo, y entre otras cosas porque sabían que estaban estos reyezuelos. Y por eso esa afición a nuestras costas aún sigue, por motivos distintos, pero venían porque sabían que estaban estos hombres aquí, y venían a llevarse el oro, no a traerlo, que eso no ha venido jamás nadie a España, a traernos oro. Venía a llevarse estos reyezuelos, engañándolos. Además, hablemos en lenguaje popular, 4 gatos. Todo eso de las invasiones a través de los Pirineos, así, estilo Hitler, nada de eso. Hay una sucesión de culturas, por lo menos en Villena desde hace 50.000 años. Y están todas las culturas de una detrás de otra, hasta nuestros días. No. Aquel señor, yo insisto un poco en la pregunta de don José María, ¿quién pudo esconder? ¿Fue el propio Reyezuelo? El propio Reyezuelo en un momento de peligro, eso está claro para mí. Para mí está claro de peligro. En un momento de peligro coge su tesoro, coge una vasija ordinaria, una vasija corriente, lo mete en la vasija. Pero lo metió muy bien, ¿no? Muy bien, porque muy bien colgado, el volumen porque, del tesoro... Claro, se ha podido estudiar, es de las pocas veces que se puede estudiar un tesoro de esta naturaleza desde el primer momento. Se ha podido ver dónde estaba, cómo. Esto es un reyezuelo que lo ha escondido allí en un momento de peligro. No tenía cubierta. Pensaba volver, claro, pensaba volver. Esto es lo que se ve, claro. Lo que pasa es que no volvió. Gracias a Dios así lo pudo. Y se lo dejó aquí, afortunadamente. José María, estamos hablando casi monográficamente del tesoro de Villena, que es desde luego quizás su descubrimiento más espectacular y que más repercusión internacional tuvo. Ahora nosotros sabemos que usted ha localizado una serie de yacimientos muy importantes en la zona de Villena, que usted se ha recorrido desde hace muchísimos años aquellas sierras y aquellos barrancos y que ha descubierto otros yacimientos arqueológicos de gran valía histórica. ¿Quiere usted hacernos un somero recorrido por todos estos yacimientos, lo que hay allí, lo que se conoce y lo que puede haber sin conocer? Es difícil hacer un recorrido somero porque la verdad es que es una riqueza impresionante la que hay allí. Hay yacimientos de primera fila en todas las épocas. Por ejemplo, una que se llama la Cueva del Cochino, con un yacimiento musteriense, o sea, desde hace 50.000 años. Después hay yacimientos que han trastornado los conceptos que se tenían del epipaleolítico, las cuevas de la Huesa Tacaña. Hay un yacimiento de llanura, del que llevo recogidas sin excavar, más de 60.000 piezas de sílex, de primera calidad. ¿Y dónde mete usted todo eso? Pues donde puedo, debajo de la cama, en la habitación del vecino, tal.
Sigue así. ¿Cuántas veces me ha dicho mi madre, mi pobre madre me decía eso? Un día se hundirá la casa, claro, se hundirá. Pero No ¿qué se pasa? hundirá. Que las cosas que usted encuentra hay cosas que, Bueno, que no. guarda usted... Ahora ya tengo y ahora voy a tener dentro de poco un almacén amplio en el mismo ayuntamiento. Bueno, antes cuando ha dicho lo de... Yo es que quiero hacer una pregunta que me hago yo siempre, y que supongo que mucha gente será también, cuando ha dicho lo de que el peón que encontró el brazalete. Si una persona encuentra una pieza, ¿de quién es esa pieza? ¿De la que la encuentra? ¿Del Estado? Eso está clarísimo. Todas las antigüedades que aparecen en el subsuelo de la nación son propiedad del Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene obligación de indemnizar Al que lo encuentra. al dueño del terreno con la mitad del valor de la materia y al hallador con la otra mitad. O sea, que el Estado se queda con el hallazgo, pero le cuesta un dineral, vamos. Es decir, Le debía de costar, en este caso no le ha costado nada. ¿Usted no cobró nada de esa mitad del Pues no, tesoro? no he pedido nada. No. ¿Cuánto calcula que podía haber cobrado? ¿Ha Yo no calculado? sé, ni tengo idea, ni tengo idea. A lo mejor tampoco 10 kilos de oro, pero no solamente eso. Eso sería una cosa muy aleatoria, lo que vale el oro. Yo me acuerdo que cuando salió el tesoro pequeño, sí que hubo que pagarle al dueño. Y entonces nos propusieron la Dirección General, al profesor Tarradell y a mí, que lo valoráramos. Estaba el oro a 80 pesetas el gramo. Y ahora queda andar por las 3.000, creo. Ahora tengo ni idea. ha llegado a estar a 3.000 pesetas. Y ahora está un poco más barato. En fin, eso no es manera de valorar. Lo que se quiera por ahí. Pero en fin, al Estado no le ha costado nada. Primero porque el sitio era una rambla pública. Y luego porque lo encontré. Bueno, usted que ha encontrado centenares de miles de piezas de alto valor arqueológico en Villena y que le han permitido reconstruir 50.000 años de historia de su pueblo, ¿cuál cree que es la riqueza arqueológica de Villena y por qué cree que ha sido un lugar de asentamiento para tantas civilizaciones? Pues yo creo que tiene una explicación de tipo geográfico. Villena es una llanura encerrada, entre montes, entre sierras, que tiene un paso para la meseta, que es la encina, nudo ferroviario. La encina para subir a la meseta, desde la llanura de Villena. Y luego para la salida hay otro boquete entre una sierra que se llama la Peña Rubia y los Picachos de Cabrera, se llaman así, y por ahí hay un boquete por donde van juntos y paralelos el ferrocarril, la carretera y el río Vinalopó. Para ir de Madrid a Alicante hay que pasar por allí, y además Alicante ha sido siempre el puerto de Madrid, hay que pasar por Villena. Y todavía en el siglo XIV, don Juan Manuel, que era el señor de allí, señor de Villena, pues hay una laguna que dice que era el mejor sitio de caza que había en España. A no ser, dice él, porque hay malos pasos y muchas águilas, decía. Malos pasos quiere decir terrenos pantanosos. Y luego, todos los valles de Valencia desembocan en la llanura de Villena. Los alorines famosos, los pleitos aquellos, el valle de Biar histórico, separación entre Castilla y Aragón, todos esos valles paran en Villena. Y en Villena empiezan todos los valles que van a Murcia y Andalucía. Desde la carretera hoy general hacia Valencia pase el camino de Játiva, se llama así, muy utilizado en la Edad Media. Y hacia el otro lado el camino de Granada, parte de allí. Estas son las circunstancias. Hay unos montes aislados muy altos para la caza, llanuras para el cultivo, hay caza abundantísima, hay pesca, en la laguna se pescaban barbos y tal, y había hasta flamencos allí, según nos dice don Juan Manuel. En fin, estas circunstancias en sí. Antes ha hecho usted, don José María, un comentario muy curioso. Entonces siempre teníamos el concepto, creíamos, porque la historia nos cuenta que nuestra península, a través de los siglos, siempre ha padecido de grandes invasiones. Entonces, que venía mucha gente, parece ser diversa. Entonces usted ha dicho antes, he creído entender que eran 4 gatos. ¿Cómo? 4 gatos. ¿Cómo es eso? Yo quisiera un poco que nos explicara esto. No, son factorías, en realidad son factorías. Ahora está viéndose cada vez más claro. Factorías, como están saliendo aquí en Orihuela, hay una importantísima, Los Saladares, Rachel, por ejemplo, en Castellón, en fin, factorías de esas. Pero factorías de comerciantes, de esos que van prospectores del metal, van buscando metales, y vienen aquí y engañan a los indígenas. Algo así como nosotros hacíamos luego con los indios de América, es una cosa muy similar. Darles las bolitas de cristal, en cambio de... Eso. No sabemos lo que le darían, pero en fin, yo eso lo veo claro. Y ahora se va viendo esa sucesión que hay de factorías a lo largo de toda la costa mediterránea. Pero nada de invasiones, nada.
hay una sucesión continua desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad. Están todas las culturas, en pocos sitios es dable ver eso. Bueno, pero en España, en toda España, está llena de No, importantes, esta es la cosa. Esta es la cosa. Mire, yo he hecho una prueba. Villena, ya digo, está en el centro. Antes había un ferrocarril, que se llamaba el Chicharra, ferrocarril estratégico de Villena a Alcoy. Vieca se llamaba, punto ya te lo dice, ferrocarriles estratégicos. Pues yo me he subido en tiempos con unos cuantos ayudantes en el Chicharra, ese que le llamábamos el ferrocarril, y me he ido al pueblo inmediato, que es Yeca, hay unos apeaderos. Nos hemos repartido por el valle, a lo largo del valle, con una señal de que cuando encontraran un pedernal me hicieran una señal. Y hemos ido avanzando por el valle y no hemos encontrado nada hasta llegar a las inmediaciones de Villena. Ya cuando había que remontar un cero para bajar a la laguna, el uno me hacía una señal, el otro me hacía una señal. Estaba allí el niño. Bueno, yo hay una cosa que me pregunto. ¿Por qué tenemos que estar supeditados, por decirlo de alguna manera, a personas como usted con esta inquietud, con esta curiosidad para descubrir los yacimientos que tenemos en este país? Porque tenemos un montón de ellos que están sin explorar, ahí, sabiendo que están. Bueno, pero esto ha sido más que nada por falta de medios, ¿no? ¿Pero usted dónde saca los medios? No, yo no los he sacado, los he puesto a lo mejor. Claro, pues ahí está la cosa. Hay un detalle, además. Pero es que yo gozo mucho con eso, y eso es una cosa muy importante que digo yo, ¿no? A eso me quería yo referir, que hay un detalle en la personalidad de José María Soler, que es el hecho de que es un autodidacta. Entonces, yo le pregunto que cómo es posible que una persona que ha recorrido un trecho de investigación científica tan importante y de tanto respaldo internacional, que concluye con ese premio Montaigne, del que luego hablaremos, otorgado por la Universidad de Tubinga, ¿cómo es posible, digo, que una persona que no ha ido a la universidad, que no ha tenido grandes profesores, grandes maestros, y ningún laboratorio, ni ningún medio a su alcance, cómo es posible que se haya hecho a sí mismo y haya venido a concluir el ser un científico, un sabio, o como queramos llamarlo? Explíquenos usted cómo ha sido posible esto. Pues yo no sé cómo ha sido posible. Yo no he hecho más que trabajar. He necesitado medios, claro, porque trabajar en una población pequeña tiene sus inconvenientes. Tiene sus ventajas también. Porque yo muchas veces he pensado, si yo estuviera en Madrid no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho en Madrid. Esta es la verdad. Me he tenido que buscar los medios. Medios de bibliografía. Tengo una gran biblioteca porque he ido adquiriendo lo que mis medios me permitían, pues, porque claro, esto es otra cuestión. Yo no soy universitario, pero por eso tengo que llevar mucho más rigor científico en los descubrimientos. Porque yo sé a lo que me expongo. Y hasta ahora, pues yo la verdad que en eso no he tenido ningún inconveniente. A mí me han publicado trabajos en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Salamanca, en Oviedo. Me han publicado trabajos que me los han pedido los colegas universitarios. De manera que, en ese sentido, pues he trabajado y solo, mucho. Usted ha abierto unas pistas importantes para la arqueología española. Ha señalado unos caminos en Villena de manera totalmente personal. Yo le pregunto, ¿la ciencia oficial ha respondido a esa pista que usted le ha señalado? ¿Se ha volcado en Villena? ¿Ha investigado todo lo que hay que investigar en Villena? En absoluto. Esto sí que lo podemos decir. Yo comprendo que la riqueza arqueológica, pongamos por caso, la riqueza histórica de España es tremenda. Y claro, no se va a dedicar. Pero yo se lo he dicho al director general muchas veces. Todo el presupuesto que tiene el Estado para estas cosas, lo necesitaría yo solamente en Villena. Fíjense que hay 20 poblados de la edad del bronce. Tengo vistos. Y para ver la densidad arqueológica de allí le voy a contar una anécdota. Una vez me hablan, me traen unos tiestos de un yacimiento que me dicen poco más o menos dónde está. Lo están, tomo nota, lo guardo, pasa el tiempo, tengo que ver ese yacimiento y me voy a buscar. Voy a buscarlo, dejo el coche ahí en un cruce, me subo a un cerro y mirando, claro, ya la costumbre también, digo, tiene que ser aquí. Me voy sorteando los barrancos y tal, llego al cerro aquel y efectivamente ahí estaba. Me vuelvo, ya sé dónde está. Luego tuve que ampliar. Y entonces, como me acordaba yo que había tenido que sortear barrancos y todo para llegar al cerro aquel, digo, pues cogiendo esta carretera, el primer camino que hay a la derecha me conduce seguro al cerro aquel. Eso es lo que hice. Esto había pasado un año. Me voy por la carretera, cojo el camino
en el coche, llegamos al pie del cerro, pues efectivamente, subo, recojo y tal, tomo unas fotos y me vuelvo. Pero cuando ya me volvía, entonces me di cuenta que no era aquel, que era otro que me había dejado atrás. Había descubierto Y otro. llegué a un yacimiento sin saber que estaba y buscando otro. O sea, por casualidad. Se lo encontró por Pura, casualidad. pero eso quiere decir la densidad arqueológica que hay allí. Sí, sí. Se te pueden presentar los yacimientos sin pensar. Pero necesita una investigación casi policíaca para conseguir un... Pues sí, en muchos casos sí, como en los tesoros, ¿no? Por eso, Es una cosa- que ahí va ya tiro hecho, ya sabía casi lo que iba... No lo que iba a encontrar, pero sí que había algo Sí, importante. sí, sí, sí. Don José María, si su familia hubiera tenido medios, si usted hubiera ido a la universidad, si usted hubiera obtenido un título, si usted se hubiera quedado en Madrid, vamos, ¿tendríamos lo que hoy tenemos en Villena? Posiblemente no. Posiblemente no, porque cuando yo estaba en Madrid, pues claro, en plena juventud, Madrid es muy goloso, ¿no? Y la verdad, no sé si yo me hubiera dedicado a hacer investigaciones de este tipo, a lo mejor no. Yo llegué a Viena porque mi padre se empeñó por complacer a mi padre. Estaba yo porque... Entonces estaba yo en Correos, que hice oposiciones, no sé si lo he contado, a los 17 años, pues tuve que hacer oposiciones para ganar una vida a la administración de Estado. Hice funcionario de Correos. Y allí he permanecido pues hasta después de la guerra, que fui represaliado, entonces me tuve que dedicar a ganar la vida de otras maneras. Pero no sé si esto lo hubiera hecho estando en Madrid. ¿Y usted cree que el título universitario se capacita, es la fórmula ideal para la investigación o se puede investigar? El título solo no. No. Hay muchísimas personas que tienen título y realmente no hacen nada. Esto todos lo sabemos, ¿no? El que quiere trabajar, tenga el título o no lo tenga, pues trabaja. La cuestión es el deseo de trabajar. Bueno, el año pasado usted recibió en Madrid el Premio Internacional Montaigne que concede la Universidad de Tubinga por su dedicación a la historia de un pueblo. Este premio, que tiene un prestigio mundial, solo le ha sido otorgado a otros dos españoles, a Salvador Espriu y a Pedro Laín Entralgo. ¿Cómo es que le nominaron a usted para este premio, teniendo en cuenta que estaba aislado del mundo universitario e intelectual? Pues esto posiblemente fue a propuesta de Antonio Tobar, porque el premio realmente no lo da la Universidad de Tubinga. Lo que pasa, esto es una fundación particular, como la Fundación Mar, un señor, un naviero, con mucho dinero, que hizo estas fundaciones, no solamente el premio Montaigne, tiene otros más, el Goethe, y esto lo propuso Antonio Tobar, porque el premio, eso sí, está domiciliado en Tubinga, es de la Fundación FVS, que yo no sé aún lo que es, y ni me he podido enterar. La Fundación FVS, no sé, así se llama, ¿no? Y lo propuso Tobar, que formaba parte del curatorium del premio en Tubinga, y me lo dieron. Esta es la cuestión. Bueno, y una curiosidad. ¿A partir de qué momento la gente le empezó a tomar en serio en Villena? Porque usted a los 40 años empezó a montar en bicicleta solo para poder recorrer las proximidades de Villena. Y eso le valió una cierta fama de maniático, si no de profesor chiflao. Bueno, eso sí. Entonces, ¿a partir de qué momento se le empieza a tomar usted en serio en Villena? No, yo creo que además eso de tomarme así como lunático tampoco. Bueno, yo cuento esa anécdota, no sé si. Pero yo recuerdo que una vez, pues con mis habituales colaboradores, pues me dirigí a pasar la mañana. Era pasar la mañana en uno de los yacimientos próximos a la población. Se trataba de pasar la mañana y volver a la hora de comer. Y nos fuimos andando, claro. Y llevamos una botija grande de agua para beber, porque allí en el yacimiento no había agua. Y sucedió, ¿qué cosa? Que sale una capa de tierras quemadas allí en el yacimiento, en la exploración que estábamos haciendo. Y salen bellotas carbonizadas. Nos tuvimos que arrimar mucho a la capa de la quemada aquella para soplar, y soplando dejábamos al descubierto las bellotas, que luego recogíamos con mucho cuidado y las guardamos. Pero claro, el soplar allí en las cenizas, en el mes de agosto, sudando, pues nos puso hecho unos negros. Y no podíamos lavarnos porque el agua era para beber y se nos había acabado. Claro, había que regresar. Yo procuré regresar por las calles menos transitadas del mes de agosto, lo retrasé lo más posible hasta las 4 de la tarde, que veía poca gente por las calles. Así lo hice, porque es que además hubo otra, que en uno de los movimientos, en la excavación aquella,
Pues se me rasgó el pantalón de arriba. No iba usted muy visible. Y claro, pues había que regresar, y había que regresar andando. Ya digo, busqué las calles menos transitadas, pero en una había un grupo de mujeres que estaban allí arreglando el mundo a la puerta de la casa. Tuve que pasar por allí, de Marbella. Pasé, saludé, Dios, adiós. Pero cuando ya había pasado, oí que una de ellas decía, en un tono un poco conmiserativo, ya decía yo que tenía que acabar así. Está un poco tocadito, ¿no? Eso digo. Se No creía sé, que no se le había pregunto. pintado usted por gusto la No cara le de